Y pues bueno, el objetivo de este taller es lograr un cambio de actitudes, de costumbres y de hábitos que fomenten la conciencia, la responsabilidad y la cultura ambiental. Eso es básicamente en lo que se va a centrar nuestra plática el día de hoy. Y pues bueno, vamos adentrándonos un poquito en el tema con la definición de residuos. Según la Ley General para la Prevención y Gestión, ellos nombran un residuo a el elemento que está considerado como un desecho. Pueden ser de tres, bueno, más bien pueden tener tres orígenes. El primero sería los residuos sólidos urbanos, que son los que nosotros producimos en casa. También están los residuos de manejo especial, donde también entran estos de los voluminosos a clasificar los residuos peligrosos. Estos tres tipos de residuos son los que nosotros generamos normalmente y con los que estamos comúnmente consumiendo. El código de los residuos peligrosos puede ser si los residuos son corrosivos o son radioactivos o son explosivos, tóxicos, inflamables y biológico-infecciosos. Estos son los tipos de residuos que existen y, como les comento, los que normalmente nosotros consumimos. Pero bueno, hay una diferencia los residuos. Nosotros le llamamos basura cuando en el mismo contenedor vamos a poner el corazón de de una manzana que nos acabamos de comer, nos tomamos un refresco o un jugo y bueno, ya sea que el envase sea de vidrio o de metal o de Tetra Pak o de lo que sea de plástico, lo depositamos en el mismo contenedor. Y nos comemos una lata de atún y la depositamos en el mismo contenedor. Al conjunto de todos estos sobrantes mezclados los llamamos término de residuo cuando los separamos. ¿Por qué es tan importante esto? Bueno, pues de aquí depende si los materiales se reciclan o no. Por ejemplo, los residuos orgánicos se pueden reciclar en casa por medio de la composta. El metal, pues también es otro residuo que se puede reciclar. Y pues bueno, ¿cuál es la excusa que ustedes han escuchado para no separar sus residuos? Me gustaría poder escuchar a alguien por ahí. ¿Cuál es la excusa para no separar sus residuos? ¿Alguien por ahí que quiera participar? Como Saúl o Joan o Luna. Alguien de ustedes diga por qué no separamos nuestros residuos en casa. Adelante, chicos. Porque el camión pasa muy rápido. No la... Porque a veces no creemos que es necesario por inconsciencia, por desconocimiento. ¿Qué más? Porque no tenemos el hábito de hacerlo. Porque no tenemos el hábito de hacerlo. Ok. Pues, bueno, pues entre las excusas que yo considero que son excusas principales, o bueno, la que más escucho es, bueno, ¿yo para qué las separo? Y pues bueno, otra es, no tengo tiempo. Yo considero que todas estas excusas como no sé separarla, eso todavía se las paso un poquito más de que no sepamos a ciencia cierta cómo se deben separar los residuos. Y bueno, me da flojera.
yo creo que tiene un impacto muy, muy grande que nosotros empecemos a incluir estos hábitos, porque nosotros podríamos pensar que es algo bien insignificante, pero si de verdad nos ponemos a pensar o sí a conciencia cuál es el impacto que puede causar esto, pues la verdad que es muy, muy bueno. Como debatirles mucho esto porque normalmente pasa lo siguiente, cuando pasa por nuestros residuos, ya sea el camión recolector o alguna camioneta por ahí, lo que ellos hacen es abrir nuestras bolsas de basura literalmente y ellos intentan rescatar un poco de los materiales que son reciclables, como por ejemplo el PET, el PPA, que es de alta densidad, con el que está hecho el cloro y todo esto, el cartón, el metal, las latas, y bueno, los residuos orgánicos, que bueno, si en casa tratáramos los residuos orgánicos por medio de la composta, ni siquiera podríamos percibir que pasó el camión de la basura como normalmente lo hacemos. Sabemos que pasó el camión de la basura porque tienen un olor súper fuerte porque depositamos en la basura. Es importante, muy, muy importante que nosotros empecemos a incluir estos hábitos. Más que nada, más que por nosotros, también por las nuevas generaciones. A nosotros todavía, pues, yo creo que nos tocan unos recursos hasta cierto punto ilimitados, pero cada vez están siendo un poco más escasos. Y bueno, pues, ¿dónde termina lo que arrojamos en la basura? Bueno, terminan los rellenos sanitarios, si bien nos va. Porque puede terminar esa botella, ese popote, ese papel, esa servilleta en una coladera y bueno, si bien nos va, los residuos o la basura termina en... Obviamente todo lo que no se separó, porque también, si ustedes son personas que van caminando por esas montañas de basura y van separando. Entonces, en la entidad se generan 16,000 toneladas de basura diariamente, es muchísimo. 40 bares. Y bueno, terminan tiraderos de basura en el territorio mexiquense. En todo el Estado de México hay 17 rellenos de basura, digamos, bien establecidos. Entonces, lo que nosotros logramos conocidos, pues es alargar la vida útil de los rellenos sanitarios, que se facilite el reciclaje de estos residuos. O sea, si nosotros en casa acopiamos vidrio, acopiamos papel, acopiamos lata o, bueno, si somos un poquito más meticulosos con la separación, lo que nosotros hacemos con esto es asegurar su reciclaje. ¿Ok? Si nosotros hacemos más fácil esto de que ellos puedan vender estos materiales, el impacto que tiene es muchísimo. Y bueno, pues vamos a darnos un poquito a la ilusión. Ya sabemos que es malísimo generar esto y bueno, aquí les doy algunos puntos para poder separar su casa. El primero sería preparar un contenedor en donde vamos a separar nuestros residuos. El contenedor puede ser de plástico o de tela o un bote en el caso de los residuos orgánicos. Les recomiendo que sea en un bote de plástico o en un compostero. Entonces, el segundo paso sería identificar nuestros residuos PET y el PDA, el plástico de alta densidad, puede ir en la misma bolsa de plástico, porque al fin y al cabo es plástico. También podemos separar nuestras tapas, que bueno, es de otro material, sin duda también es plástico, pero tienen diferentes procesos de reciclaje. El vidrio también es otro material que podemos acopiar en casa. Si nosotros tenemos perros y compramos costales de alimento, bueno, pues ahí podríamos ir acopiando el costal, lo depositamos al camión recolector, se puede vender el vidrio. Y lo mismo con la lata y con el papel. Y en el caso del papel, recordemos que este recurso yo creo que está muy poco valorado.
el papel se extrae de los árboles. Entonces, por eso es súper importante que nosotros separemos nuestros residuos reciclables para que ya no tengan que procesarlos o producirlos. Que bueno, se gasta muchísimo petróleo, muchísima agua y muchísimos recursos en volver a transformar, en extraer estos recursos y transformarlos en lo que nosotros, en el caso de los residuos orgánicos, destinar un contenedor como un bote, un compostero. Más adelante les voy a enseñar algunas propuestas para poder tratar nuestros residuos orgánicos desde casa haciendo nuestra composta. Entonces, recuerden que uno podría pensar que el impacto es insignificante, pero si nos ponemos a analizarlo, la verdad que tiene un impacto muy benéfico si nosotros empezamos a incluir. Es importante que sepamos que hay dos tipos de separación. La separación primaria sería que en casa generemos únicamente 3 contenedores de residuos. Una bolsa con los orgánicos, puede ir el metal, el plástico y el PDA en la misma bolsa junto con latas y todo esto, de preferencia limpio. Y después vamos a sacar otro contenedor de los residuos orgánicos, aunque les comento, si nosotros tenemos composta, pues qué mejor, de esta manera producimos abono para nuestras plantas. Y sin duda vamos a generar nuestro contenedor de basura, pero si ustedes hacen esta práctica, no me crean, háganlo. Si ustedes ven la cantidad de basura que generamos después de haber separado el orgánico y el inorgánico, es muy poca. Yo en casa, la verdad que intento generar la cantidad menor posible de basura y yo es una vez cada 2 meses la basura, porque la verdad es que yo genero muy poca basura en casa porque yo realizo la separación secundaria. Es más, les puedo decir, los de camión recolector van a enfrente de mi casa porque saben que yo ya les entrego los residuos separados. Entonces, estos son hábitos y prácticas que nosotros debemos incluir para poder ser un poquito más conscientes con el medio ambiente y mejorar un poquito la calidad de vida que tenemos. Porque aunque ustedes crean que esto no tiene un impacto hasta un nivel, les recomiendo tratar sus residuos orgánicos por medio de este proceso de compostaje y, bueno, de esta manera reducir la basura. La importancia de la separación de los residuos, como les comento, es pues, reducir la cantidad de basura que generamos, facilitar el reciclaje de los residuos aprovechables. Podemos reciclar los residuos en casa por medio de la composta, como les comento, desde nuestra casa. Podemos aprovechar la composta para establecer un huerto urbano y así poder incluirnos en una economía relacionada en el mismo lugar, siempre está transformándose y reciclándose, siendo un tanto sustentables o caminando hacia esto de la sustentabilidad. Podemos vender los residuos reciclables, sin duda, pero tendríamos que copiar un volumen un tanto considerable, pero yo les garantizo que podrían hasta comprar 1 kilo de tortillas o más con lo que se pueda llegar a vender de los residuos reciclables que nosotros generamos en casa. Y bueno, todo esto lo que impacta es y no tener que extraer estas materias primas desde su origen. Y bueno, pues vamos a ir pasando un poquito a cada residuo y darle una solución para ya no generar tanto estos materiales. Y bueno, vamos a empezar con los residuos orgánicos. Los residuos orgánicos los podemos reciclar por medio del proceso de compostaje o del lombricompostaje. ¿Dónde lo podemos hacer? Como les comento, en un bote de plástico, como lo tenemos en estas imágenes, y también podemos fabricarlo con algunas llantas o si tenemos madera en casa, bueno, pues podemos hacer
un compostero. Y de esta manera podemos, como les comento, reciclar los residuos orgánicos por medio del proceso de descomposición de la materia orgánica que sucede por el el resultado es un abono para plantas para que no tengamos ninguna excusa y poder ayudar al ambiente y poder ayudar también a nuestra ciudad para que no huela en reducir un poco las emisiones, gases de efecto invernadero y muchísimas cosas específicas. Hacer su cama de compostaje, siempre capas de tierra. Vamos a poner una capa de tierra o de hojas secas. Estemos generando, recuerden, cuando incluyan su capa de residuos verdes, taparlo con una capita ligerita de tierra o de carbón quemado o de insectos como las moscas de la fruta y la mosca normal, no sea atraída por estos olores. Y si es atraída, que no puede entrar poniendo estas capitas de tierra. Cubrir con una capa de hojas o de tierra. La cama no debe elevarse a más de 50 o 60 centímetros. Debemos moverla mínimo una vez a lo largo de los 3 meses. Y bueno, si lo vamos a mover, por ejemplo, en el mes 1, volvamos a poner en nuestro compostero, igual cubrir con una capita. Lo que logramos con los volteos es mezclar los microorganismos que están ahí en la composta y también ventilar un poco el material, de modo que no se generen olores desagradables. Y bueno, ya después de 3 meses obtenemos nuestra composta a partir de los residuos orgánicos que generamos en casa y es muchísimo más fácil establecer un turbo teniendo la materia prima. Ay, no sé si alcanzan a ver. Es que los huertos urbanos o las propuestas de los huertos, listo. Pero yo no veo que avance. Y pues bueno, les comento que algunas propuestas para poder utilizar este abono es estableciendo un huerto urbano. Si no tenemos un jardín, no es necesario. Tenemos una ventana con buenas, usar algunos materiales, como ustedes pueden ver allí en la imagen, como de PET, algunos guacales, y bueno, pues todo va a depender de los materiales que nosotros tenemos disponibles en casa. Si tenemos una azotea disponible, bueno, pues lo podemos azotea o techo. Obviamente debemos cuidar que la infraestructura de la casa no se dañe, que los armazones no estén directamente en contacto con el suelo o si va a ser así, que esté impermeabilizado. Si tenemos un jardín o un huerto, bueno, pues urbano. El vidrio, bueno, pues el hidróxido de sodio es la sosa cáustica. La arena de sílice, pues, playas o desiertos que se transforman, se necesitan temperaturas muy altas para poder derretir la arena. Entonces, junto con estos, y bueno, si nosotros reciclamos el vidrio, lo que logramos es que no se extraigan estos materiales desde su materia prima, desde la arena o pues todos estos materiales que se utilizan. Y bueno, ¿cómo hacer un manejo responsable del vidrio? Bueno, pues en casa
como les comento, si tenemos mascota, pues qué mejor. Ya tenemos el costal. Tenemos que ir separando estos residuos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, se nos rompe un plato. Queremos, pues, ponerlo ahí en la basura igual, ¿no? En cambio, si tuviéramos nuestro costal en casa, si se llega a romper, ahí lo depositas sin problema alguno. Ya cuando se llena el costal, se lo lleva el del camión recolector o lo llevas a un centro de reciclaje donde te lo compran. El vidrio es de lo más barato que compran, creo que está como 10 centavos el kilo o algo así. Pero bueno, es importante que no se extraigan las materias primas, como les comento. Entonces, de esta manera podemos hacer un manejo más responsable y seguro del vidrio para los pueden cortar o lastimar con algunos de los residuos que nosotros dispongamos, pues de una manera poco responsable. Podemos reusar el vidrio con alguna de estas opciones. Aquí en la Secretaría damos un taller de reuso de vidrio, donde les enseñamos a cortar las botellas y de esta manera reducir el residuo y reusarlo en otras alternativas o con otras técnicas. El plástico, como les comentaba, también es un material que se recicla. Podemos diferenciar, bueno, más bien, hay 7 tipos de plástico diferentes. Estos plásticos tienen un triángulo siempre en la parte de abajo. Por ejemplo, en los garrafones, este tiene número 1. Entonces, el PET es el tereftalato de polietileno y lo podemos identificar con el número 1. Normalmente estos materiales son con los que hacen las botellas de agua de plástico de un solo uso, botellas de refresco y como lo ven, pues también los garrafones que usamos diariamente lo podemos identificar con el número 2. Normalmente, pues hacen bolsas de plástico, algunos envases de yogur, de cloro, y así podemos identificarlo, ¿cierto? ¿Qué número tiene el triángulo? El cloruro de polivinilo, bueno, pues es el PVC, que es con el que hacen juguetes y algunos contenedores, así como también abastecer las construcciones de edificios y casas también. El polietileno de densidad, pues es uno de los materiales que no de tiempo de degradación. Estamos hablando de que una bolsa de plástico la podemos usar media hora, 1 hora o menos y tarda 400 o 500, creo que mínimo en degradarse esta bolsa. Entonces, estos son los plásticos que nosotros no debemos consumir y, bueno, si lo consumimos es reusarlo y reusarlo y reusarlo hasta que ya no sirva de una manera eficiente. El polipropileno, bueno, se identifica con el número 5, se utiliza para hacer popotes, de refrescos o algunos recipientes de comida también. El poliestireno, pues es un plástico que se identifica con el número 6, igual es súper contaminante, aunque, bueno, en una feria vi que hay unos tenebriónidos, me parece que son estos insectos, no me acuerdo cómo se llama, creo que sí, tenebrión o comen el unicel. Entonces, pues bueno, necesitamos desarrollar mucha tecnología para poder reusar estos plásticos la mayor cantidad de veces posible. Otro de los materiales que nosotros usamos diariamente o que llegan a nuestras manos diariamente es el metal. Bauxita es un mineral que se extrae de las minas. Y es este mineral del lado derecho en la parte superior. Esa es la bauxita. Con eso hacen el aluminio. Entonces,
volvemos a lo mismo. Ustedes dirán, ay, pero pues, ¿y para qué separo mis residuos? Sí. Hay minas. Recuerden que hay materiales que son renovables y como en el caso de la madera. Entonces, es importante que nosotros separemos y promovamos el reciclaje de estos residuos con el acopio en casa. De esta manera podemos lograrlo. El papel es otro residuo que también nosotros no somos conscientes de la cantidad de familiarizados que estamos con el papel. Por ejemplo, el papel tiene 7 procesos de reciclaje. El papel se obtiene de la celulosa de los árboles. Estaba tomando un diplomado y en Brasil deforestan muchísimo. En Brasil, bueno, pues tenemos los pulmones del planeta y todo para satisfacer nuestras necesidades. No es malo, insisto, no es malo cortar los árboles. Es malo no volver a sembrarlos. Entonces, si nosotros tenemos papel, nada de quemarlo, podemos reciclar el papel. Y bueno, el papel, les platico algunos de los procesos. El primer, la primera materia prima sería el papel bond. Nosotros regresamos papel bond, nos da. Nosotros regresamos papel reciclado, nos dan periódico de revista. Nosotros damos periódico de revista, nos dan cartón. Nosotros damos cartón, nos dan papel higiénico. Y así, o sea, la cadena del papel es muy larga. Entonces, si nosotros reciclamos estos materiales, no hay necesidad de ir a cortar 17 árboles de gran tamaño para generar 1 tonelada de papel. Entonces, por eso es tan importante que nosotros aprendamos de esto de la separación de los residuos. Recuerden que pequeñas acciones hacen grandes cambios. Empezamos con el consumo responsable de bolsa tras bolsa y empaque tras empaque. Tenemos que utilizar la energía de manera más eficiente y bueno, apoyar y consumir productos que sean amigables con el ambiente. Para asegurar los recursos que ahorita tenemos y asegurar los recursos de las nuevas generaciones. Y bueno, espero este taller les haya gustado muchísimo. Vamos a platicar ya por último de el impacto que tiene nuestra actividad de consumo con otras formas de vida en el planeta Tierra. No somos únicos. Nuestros hábitos de consumo impactan muchísimo a las especies que nos rodean, sea flora o fauna. Entonces, el manejo de nuestros residuos es lo que nos ha ocasionado estos problemas ambientales. O sea, nosotros mismos somos responsables de ver este tipo de imágenes. No sé si a ustedes les conmuevan, pero a mí la verdad me trastorna muchísimo el que sigamos haciendo estas cosas. Tú podrías decir, dame mi cuchara de plástico sin problema alguno. No tenemos idea dónde va a terminar esa cuchara. Entonces, si podemos ir cargando nuestros cubiertos en la bolsa, mucho mejor. Entonces, por ejemplo, esta tortuga y muchos de nosotros somos los que nos estamos ocasionando los problemas por no tener buenos hábitos. Y bueno, pues eso es todo de mi parte. No sé si tengan alguna duda, alguna pregunta sobre este tema de la separación de residuos. Pareció la información que tratamos el día de hoy. Siempre me gusta terminar mis diciendo una frase de Mahatma Gandhi, pero a veces no me acuerdo muy bien de la frase completa, pero dice algo así como, sé el cambio que quieres ver en el mundo, inspira a hacer el cambio en las demás personas
A ver, logrando, perdón. No, disculpa. Sí, los escucho. A ver, chicos, chicas, ¿alguien quiere preguntar algo? La gente nos da la oportunidad de algún comentario, alguna pregunta, alguna duda. ¿Alguien de Adelante. ustedes separa sus residuos? Sí, exactamente, esa sería una buena pregunta. ¿Alguien de ustedes? Yo creo que la mayoría de ustedes sabe acerca de la clasificación de residuos sólidos, pero tal vez muy pocos lleven a cabo esta parte. ¿Hay alguien que quiera compartirnos si lo lleva a cabo en su casa o en algún momento lo llevaron a cabo, la razón por la que lo dejaron de hacer o no sé, a ver, alguien que nos quiera platicar, por favor? A ver, voy a... Mucho escuchar como lo Exactamente. que tienen que decir. A ver, adelante, chicos. Aprovechen ahorita la gente que está aquí para preguntar. Igual aquí en la Secretaría tenemos muchísimos talleres, bueno, no muchísimos, pero tenemos talleres en los cuales pueden ayudarles a hacer, bueno, específicamente una composta, tenemos el taller de elaboración de composta, cómo hacer tu huerto a la economía circular. Esta información la manejamos yo creo que desde el kinder, pero no sirve de nada si no lo ponemos en práctica. Entonces, pues Aquí es lo hay que... un ¿Sí? comentario, si me permite. Claro. Sí, lo que me... El jardín de pequeños no daña la estructura del techo a la hora de estar en la composta. Ok, nos mencionan acá que una de las ideas que habían comentado era precisamente en la azotea colocar nuestros espacios para la composta, daño en la estructura o que se vaya deteriorando con el tiempo por la humedad, me imagino, ¿no? Eso es a lo que se refiere la compañera. Sí, claro. Igual, pues es lo que les mencionaba. Si vamos a hacer un huerto, pues que no se dañe el techo. ¿Cómo podemos ayudar? Bueno, ¿cómo podemos solucionar este problema? Haciendo unos armazones de madera, los cuales estén como levantados. Si no tenemos, o si nuestro techo no se presta, pues en las imágenes que les mostré con botellas de PET, fácilmente sacas una lechuga, fácilmente sacas una albahaca, tal vez, plantas aromáticas, algunas medicinales que podríamos también incluir. Estamos, creo que a 2 minutitos de que nos saque la plataforma. Les dejo aquí los números de contacto de aquí de la Dirección de Concertación. Espero que tengan estos talleres y pues estamos para servirles. Fue un placer para mí poder compartir esta información con todos ustedes. Y profesor Saúl, no sé si me pueda obsequiar algunas fotos como evidencia para poder yo generar mi nota informativa sobre el taller que recibieron el día de hoy. Espero les haya gustado muchísimo. Intento yo hacer mis talleres muy dinámicos y pues para que no se aburran. Yo también he estado como en su lugar y está padre que te lo manejen como de una forma diferente. Muchas gracias por su atención. Bueno, pues de nuestra parte, de aquí de los grupos, muy informativa. Ingeniero Lorena, esperamos también nuevamente volver a tener la oportunidad de que nos vuelva a compartir información enriquecedora como de este tipo. Pues le agradecemos mucho. Muchísimas gracias por su atención y pues estamos para servirles. Cuídense mucho y tengan un bonito día y una bonita tarde y excelente fin de semana. Hasta pronto. Hasta pronto.